Buenas tardes a todos, soy Tamara Martínez Martín, tutora del máster de Supply Chain de Logística y Distribución Internacional y vamos a hacer hoy un webinar acerca de la importancia del factor humano en el sistema Lean. ¿Vale? Pues nada, bueno, buenas tardes a todos los que ya estáis de momento dentro de la sala. Y nada, comenzar primero hablando un poco de lo que son los aspectos importantes y claves de lo que es del sistema Lean, ¿no? Para luego más tarde, pues, pasar a hablar y enfocarnos más dentro de lo que es la parte de la estructura humana. Vale, pues vamos a comenzar con una breve introducción. Bueno, buenas tardes a todos, que os vais incorporando poco a poco. En un principio, como habréis oído muchas veces, el activo más importante de cualquier empresa se trata del factor humano, de los trabajadores al final, ¿no? De las personas. Es lo que compone al final el motor de cualquier compañía. Entonces, es muy importante concienciar a todos los miembros de la organización de este cambio que hay que hacer, porque al final, como habréis estado estudiando en el módulo de Lean Manufacturing o si no vais a estudiar en un futuro conmigo, pues al final es un cambio en la ideología, en métodos, que al final lo que busca es la eficiencia 100%, cero defectos. Entonces, bueno, todo eso empieza primeramente por hacer un cambio pues dentro de las personas. Entonces, bueno, al final es una cultura que hay que crearla. Entonces, sería muy importante también hacer unos planes de formación, como veremos más adelante en esta conferencia, adecuados a lo que es a esta filosofía de Lean Manufacturing. Es esencial que los responsables que tengan altos cargos directivos en la compañía, pues al final que sean los primeros que den ejemplo ellos mismos y que al final lo transmitan al resto de la compañía. Si ellos al final no dan ejemplo y el resto de trabajadores ven que los altos cargos no están involucrados en esta filosofía, pues van a ser los primeros que no van a aceptar el cambio. Entonces es muy importante que desde arriba de la pirámide, por así decirlo, sean los primeros en inculcarla. Otro factor también bastante importante que vamos a ver es la importancia de los equipos de trabajo frente a los grupos de trabajo, que es lo que se utiliza en otros modelos de producción anteriores, con lo cual eso ya sería como los modelos antiguos, por así decirlo, más tradicionales. También estudiaremos las figuras del jefe versus el líder, que bueno, como ya sabréis todos un poco, veremos más en detalle y lo debatiremos y demás, pero al final el jefe lo podéis ver como la típica figura arcaica que manda a los empleados y solamente ordena, y el líder al final hace un poco como de coach, de mentor. Él también lo que hace es motivar al equipo para que todos lleguen a un mismo objetivo, ¿sabes? Se pone él también a remar, por así decirlo. Entonces, bueno, después de haber hecho esta breve introducción sobre lo que vamos a tratar un poco, pues vamos a empezar hablando de los equipos de trabajo en el Lean. Entonces, estos equipos de trabajo, como he dicho, sería como la novedad, porque antes se les llamaba grupos de trabajo. Entonces, estos grupos, ¿vale? Dentro de la filosofía del Lean tienen que estar formados entre 8 y 15 empleados, o sea, tiene que ser un grupo así más o menos medio de ese número de personas. Luego tiene que haber un responsable o un líder Lean por cada equipo, que luego veremos más adelante exactamente las características de los Lean, vamos, de los líderes Lean. Luego utilizan el control visual, que eso es súper importante. Aparte están centrados en un tema en concreto, o sea, en un tema específico, van buscando el objetivo y se realizan muchas reuniones planificadas y metódicas, al final para que sean lo más eficientes posibles. Y bueno, sigo dando las buenas tardes, que veo que os seguís incorporando desde distintas partes del mundo, así que genial, porque así hay más diversidad cultural. Bueno, pues vamos a continuar con lo que es la figura del líder. A ver, ¿por qué surgen líderes en el Lean? Al final hay sugerencias de los empleados, una comunicación más fluida y clara
entre distintos niveles jerárquicos. Al final, todo esto que os estoy poniendo aquí son necesidades que surgen dentro de las compañías. Al final, la comunicación, al igual que en todos los ámbitos de la vida, es esencial, tanto a nivel personal como en el ámbito del trabajo. Entonces, bueno, pues es muy importante que al final haya una figura, por así decirlo, que sea como el transmisor de este tipo de la comunicación. También es necesario que se estandaricen los procesos, porque al final, si todo lleva unas pautas y es ordenado, será mucho más fácil que todo salga bien y eficiente, que os vuelvo a repetir, es como el objetivo del Lean Manufacturing, eficiencia al máximo. Y luego también es muy importante, dentro de la figura del líder, la polivalencia de los trabajadores. Al final, este método no se basa como antes de que cada trabajador es específico en una cosa y no hace nada más. No, aquí no. Aquí en el sistema de Lean Manufacturing, como estáis viendo, se diferencia, por así decirlo, en que los trabajadores saben hacer diferentes tareas para que así unos a otros pues, puedan hacerse también de backup en diferentes momentos y a la vez también las personas están más motivadas y se desarrollan más porque no solamente están centradas en hacer una cosa, sino que continuamente están aprendiendo cosas nuevas y podrían suplir cualquier puesto, con lo cual es beneficioso tanto para la empresa como también para el propio empleado. Entonces, vamos a ver ahora un poco las diferencias, como os he estado comentando, del jefe este arcaico y antiguo, como os he dicho antes, versus el del Lean, ¿vale? El del líder. Entonces, características principales de un jefe al uso. Pues se encarga de repartir las tareas únicamente. Sus preocupaciones al final son materiales, o sea, económicas, casi siempre más mirando exclusivamente lo que es la P&L, vamos, el dinero al final, gastos e ingresos de la compañía. Infunde una serie de miedo y autoridad ante los empleados que al final lo que te hacen es que no haya ese tipo de comunicación que hemos estado hablando antes. Al final no te sale comentarles esas cosas o esas aspiraciones que tú tienes. Al final eso, pues claro, es malo. No transmite sus conocimientos, es decir, no hace de mentor o de coach, uy, lo siento, solamente ordena. Se expresa siempre en primera persona, por eso lo del autoritario, yo, habla siempre en primera persona del singular. Sin embargo, ya sabéis que habría que hablar en grupo, pero todos al final somos parte de un equipo. Se atribuye los éxitos únicamente a sí mismo, no como parte de todo su equipo, que eso también obviamente pues muy mal, es cero motivante para el resto del grupo. También cabe destacar que tiene a su disposición a empleados o grupos de trabajo y la planificación no la tiene muy clara. Al final va acumulando cargas y cargas de trabajo innecesario, cuando lo más seguro es que si hubiera una comunicación más fluida se pudieran automatizar procesos y sería todo mucho más simple. Pero como hay esta figura de autoritario y que al final no se atreven mucho a comunicárselo al jefe, al final se van haciendo cargas de trabajo y al final innecesarios. Hacen horas extra, elevado stock, elevada producción innecesaria y no acaban siendo eficientes. Ahora vamos ya con la figura esencial, ¿no? Con lo importante de este sistema Lean, que sería el líder. Pues al final el líder, ¿cuáles son las características principales? Pues da ejemplo de cómo realizar las tareas, se preocupa por los empleados, infunde una confianza y tiene dotes comunicativos, como os he estado comentando. Al final la comunicación es esencial en este método para que todo fluya y vaya bien, con lo cual tiene que ser una persona pues también extrovertida, abierta, empática, que se le viene a escuchar también al resto del equipo. Tiene que transmitir y enseñar sus conocimientos. Al final eso tiene que hacer un poco de la tarea como de mentor o de coach. Se expresa en plural, con lo cual estáis viendo que es lo anterior, vamos, lo contrario a lo que hemos estado viendo. Hace partícipes a todo el grupo, les involucra obviamente en el éxito y en los objetivos que se van consiguiendo poco a poco. Comparte los logros, dispone de equipos de trabajo, no de grupos de trabajo, que ya hemos visto antes las diferencias. A ver, voy a seguir un poco. Entonces, más características del jefe o del líder. ¿Vosotros qué diríais? O sea, al final ya os he estado diciendo un poco por encima los puntos más importantes, ¿no? Del jefe, figura arcaica o antigua, y del líder, que es la figura nueva, ¿vale? La que precisamente defiende el Lean Manufacturing. Entonces, a ver que alguno me diga, vamos a participar todos, que así se hace más ameno y mucho más, vamos, y nos nutrimos más y aprendemos más cosas entre todos.
Entonces, más características que se os ocurran, tanto del jefe como del líder, de cualquiera de las dos figuras. A ver si se os ocurre alguna más, aparte de la que ya os he estado comentando. A ver, que veo ahora que varios de vosotros estáis escribiendo. Vamos a ver las opiniones que comentáis acerca de esto. A ver, voy a esperar un poquito para poder compartir entre todos. Bueno, sí, como está comentando Alex, dice que a algunos directivos como que no les hace mucho la idea que los gerentes como que estén ahí. Bueno, pero al final es lo que te digo, tenéis que ver si vosotros sois gerentes desde un punto de vista de jefe o de líder. Entonces todos tenemos que ir siempre hacia el punto de vista del líder, que obviamente es la figura más eficiente, comunicativa y demás. Entonces, experiencias directas con estas dos figuras, ¿qué habéis tenido más? Vuestros responsables directos, ¿qué han sido más? ¿Un jefe o un líder? Muy bien, Silvia, un líder tiene autoconfianza, muy bien, tiene al final confianza en sí mismo. Muy bien, me comenta también Carmen que ella ha tenido más la figura de líder que de jefe. Pues muy bien, me alegro mucho porque al final es verdad que hoy en día está muy extendido, demasiado extendido la figura del jefe y cuesta un poco cambiar un poco el pensamiento a esta nueva filosofía en la que la cabecera, por así decirlo, y el representante de los grupos de trabajo pues son los líderes. Exacto, muy bien, Alex, que has tenido los dos tipos, pero que al final del que más aprendí al final ha sido de los líderes. Pues está claro, al final son los que te acompañan el camino, te van haciendo de mentores y no es exactamente, no se centra exclusivamente en sacar el trabajo con los deadlines, sino en también desarrollarte profesionalmente y que estés motivado. Muy bien, ahora estáis comentando más. Exacto, que un líder lucha por, exacto, por lograr objetivos comunes. Y muy bien, también está comentando María que en su vida laboral, pues que ha tenido de ambos. Exacto, es muy importante que las empresas apuesten cada vez más por los líderes. Muy bien, un líder desarrolla paciencia activa, muy motivadores, como estábamos dicho, muy bien. Bueno, muy bien todas vuestras opiniones. Y bueno, está comentando un tema que es bastante interesante, Wilder, que dice que algunos de sus colaboradores le comentan que es un líder muy paternalista. Al final, la figura del líder también tiene que dejar de hacer, por así decirlo, dejarles que vuelen un poco a su equipo de trabajo, porque al final, si tú eres líder, tienes autoconfianza, también tienes que depositar esa confianza en tu equipo, dejarles un poco que vayan ellos más solos y que no tengas la figura esa como de padre de que tienes que estar todo el rato encima recordándoles las tareas o las cosas. Entonces sí que hay que confiar un poco más directamente a lo mejor y hacer menos capacidad de revisión, obviamente a las personas que vayas viendo que poco a poco tienen su propia autonomía. Vale, bueno, entonces ya lo hemos estado esto comentando un rato, que la verdad es que es un debate, podríamos estar como horas y horas hablando de esto, porque es bastante interesante, vamos a seguir. Muy bien, tiene que ser empático, Giovanna, muy bien. Bueno, vamos a seguir un poco más adelante, ¿vale? Luego, si queréis, retomamos otra vez el tema. Entonces, requisitos extra que tiene que tener el líder Lean. O sea, aparte de todos los temas que hemos estado comentando, hay una serie de requisitos que tendríamos que añadir. Entonces, sería, el líder tiene que tener capacidad para difundir el trabajo en equipo y la colaboración. Una cierta habilidad también para transformar los problemas en oportunidades para mejorar. Al final se apoya en el entusiasmo, en la formación, la confianza, como hemos estado hablando. Tienen también que ser conscientes de la capacidad efectiva de lo que es la producción de la fábrica y aparte adquirir el conocimiento general de todo lo que es el funcionamiento de la planta, centrándonos en el ámbito de la logística, que al final surgen constantes, tendría que hacer esta persona constantes visitas a la misma para que de verdad sepa todos los procesos que se llevan a cabo, ¿sabes? Y que al final de esa manera él luego lo pueda también ser formador y enseñar a los demás de su equipo de trabajo.
Vale. Entonces, ahora vamos a continuar con los planes de formación. Es muy, muy importante en el tema del Lean Manufacturing y demás que haya planes de formación. Como hemos dicho, una de las características, os lo recuerdo, son operarios, trabajadores polivalentes, es decir, que sepan hacer diferentes tareas. Para eso va a ser esencial que tengan planes de formación, para que puedan aprender diferentes tareas. Entonces, al final, punto número uno de estos planes de formación, ¿vale? Tiene que haber un estudio y una evaluación de los conocimientos y al final capacidades actuales del equipo de trabajo. Es decir, hay que estudiar de dónde partimos, el inicio, el objetivo inicial. Luego, más tarde, habla un establecimiento de los objetivos. Siempre en la vida y en todo hay que ir como con un rumbo, ¿no? Con algún objetivo claro. El tercero sería establecer un cronograma, es decir, como un timing, ¿no? De un deadline de la formación, tanto a nivel grupal como la que se va a hacer a nivel individual. Por último, una comprobación de los resultados de la formación. Al final es recibir feedback también por parte de los empleados. Luego, cada X meses o cada el tiempo que se estipule, ir un poco viendo y comprobando que realmente ha servido de algo esta formación y que los empleados han estado motivados, han aprendido cosas nuevas y que son capaces, gracias a esa formación, de hacer una tarea nueva, que hasta este momento no la estaban haciendo. Entonces, vamos a pasar a las técnicas de formación Lean, ¿vale, chicos? Que esto es bastante interesante. Entonces, ¿cuáles son estas técnicas de formación Lean? Las más importantes. Pues el primer paso, en el primer punto podríamos decir charlas, cursos especializados, seminarios específicos que estén al final, bueno, que hablen un poco de lo que es la filosofía Lean en general, ¿no? De sus técnicas y demás. Entonces, en estos seminarios y charlas, pues suelen participar profesores que ya tienen experiencia en lo que es la propia implantación de esta metodología, es decir, que no solo saben la parte teórica, sino que han llegado a implantar el Lean Manufacturing en la vida real. Luego, otra técnica de formación, pues sería visitar las plantas de producción, como hemos comentado antes. Pero claro, visitar plantas de producción donde esta filosofía y metodología pues ha sido un caso de éxito. Siempre pues se puede tomar una idea, ¿no?, de cómo mejorar lo que ya está establecido o lo que ya está instaurado en otro sitio diferente. Entonces, la idea de esto pues sería aprender obviamente de las situaciones de éxito. Más técnicas. Formación online, como la que estamos haciendo nosotros ahora mismo, que al final combinas capítulos técnicos y con la realización de casos prácticos, igual que aquí que tenéis después de cada módulo. Al final son corregidos por un tutor a distancia, en este caso, por ejemplo, yo, de estas tres asignaturas, de los tres módulos. Entonces, luego, aparte de esto, también hay debates grupales, como lo que podemos estar haciendo ahora mismo online, que fijaros que bien, cada uno estamos en una parte del mundo diferente y, sin embargo, nos estamos aquí enriqueciendo con nuestras opiniones, hablando de un tema común que nos interesa a todos. Al final, pues obviamente estamos todos aprendiendo unos de otros. Entonces, en estos debates grupales, pues eso, hay la oportunidad de que todos los participantes pues, puedan mostrar sus propias opiniones y aprender del resto. Y como os planteaba aquí, a ver qué me decís. ¿Algunas de estas técnicas os parecen las más correctas para estudiar y aprender más sobre el tema del Lean Manufacturing? ¿Algunas más que otras? ¿Y habéis utilizado algunas de ellas? Obviamente todos estáis haciendo la formación online porque para eso estamos haciendo este máster. Pero aparte de la formación online también, las que hemos visto primero, ¿habéis visitado, por ejemplo, alguna fábrica que haya sido algún caso de éxito? ¿O habéis hecho algún tipo de focus group o algo? A ver, me vais comentando. Así lo vamos compartiendo entre todos. Muy bien, Alex, que es como os comentaba, al final verlo implantado ya en una fábrica, aparte que es muy satisfactorio, pues te vas a coger bastantes ideas de cómo luego tú hacerlo realidad cuando lo vayas a implantar en tu organización al final. Y como al final, obviamente, cualquier tipo de trabajo productivo, muy importante las máquinas, pero también muy importante que nunca se nos olvide el factor humano, que es de lo que estamos tratando en esta videoconferencia. Entonces, si nosotros mismos no palpamos, no vemos realmente un caso de éxito y la forma en la que se ha llegado a implantar, pues es más difícil, obviamente, imaginártelo. Está comentando Carmen.
Muy bien, que para el área administrativa en su caso, que han hecho una serie de visitas a grupos de trabajo en producción mientras lo estaban haciendo muy bien. Vale, también estáis comentando que la implementación y el cambio fue palpable, más o menos en 3 meses. Ah, pues está muy bien en cuanto al timing. Vale, Wilder comenta que en su parecer que funcionan más los debates grupales. Al final sí, es lo que estamos haciendo un poco ahora mismo, ¿no? Cada uno tiene unas experiencias, algunos la habréis llegado a implantar Lean Manufacturing en algunos casos, en otros no, habéis oído hablar. Al final, tanto en algunas zonas como que es muy moderno o no es tan moderno. Entonces, bueno, aunque esta filosofía surgiera en Japón, luego Toyota, Estados Unidos, Henry Ford y todo esto, luego se ha ido expandiendo poco a poco a Europa. Es cierto que está más implantado en América, pero bueno, que a día de hoy se sigue expandiendo por Europa y cada vez más. Europa, Latinoamérica y otros países. Exacto, muy bien, Marvic. Como estamos haciendo ahora, cada uno discute su punto de vista diferente, o sus experiencias. Al final, exacto, de eso nos enriquecemos. Carmen comenta que como docente, que sí que realiza debates grupales, muy bien. Exacto, uno de los mayores problemas, muy bien estáis comunicando, que es justamente la falta de una comunicación efectiva, que como ya os he dicho es esencial en este modelo y en la vida en todos los ámbitos, pero en este modelo más aún es esencial que haya comunicación. Y muy bien, como comenta Kevin, al final un mix de todo, ¿no? Suele ser lo más eficiente, que tenga parte teórica y que también tenga parte práctica donde se realicen, pues eso, visitas a fábricas y demás, donde ya esté implantado el sistema y se pueda ver de primera mano. Muy bien. Y claro que sí, Giovanna está comentando que en el colegio se realizan debates grupales que entre todos les permiten compartir y aprender. Claro que sí, tanto a alumnos como a profesores. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, pues muchísimas gracias por participar, que habéis estado muy proactivos todos y vamos a seguir. Luego, como siempre, si queréis comentar algo, lo comentamos ya al final, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a hablar un poco de la planificación de la formación. Ya hemos visto cuáles serían las etapas, pues ahora la forma en las que lo vamos a planificar. En primer lugar, un aprendizaje del concepto de mejora continua y just in time. Esto es esencial en esta filosofía, el just in time. Luego, hay que detectar los desperdicios que hay en la planta de producción. Al final, esto se puede hacer mediante un análisis del flujo de las operaciones, que también hemos visto en lo que es el área y el manual de Lean Manufacturing. Es muy importante, después de esto, saber hacer un Value Stream Mapping, que al final es la herramienta que te permite detectar, partiendo de la situación actual en la que estás, los problemas y analizar qué técnicas Lean de todas las que hay pues son las más adecuadas para resolver la situación que tenemos. Después de esto, es muy importante hacer un estudio también en profundidad de las técnicas Lean, como hemos dicho, pues al final las más típicas, ¿cuáles son? Las 5S, SMED, el TPM, Jidoka, nivelación de la producción, que se llama Ijunka. Y bueno, ya por último, una vez ya que tenemos seleccionada la técnica que vamos a utilizar, deberíamos de al final aprender, ¿no?, con las herramientas y sistemas que apoyarán estas técnicas, porque estas técnicas nunca se utilizan de manera aislada, siempre tienen que ir acompañados de algún tipo de herramienta. Es decir, pues indicadores Andon, una matriz de autocalidad, los pokayokes, famosos pokayokes. Resultados, pues formación, porque como os he estado comentando antes, no solamente es dar una formación, sino luego realmente enterarnos de si a los trabajadores les ha servido de algo esa formación, que por supuesto es el objetivo principal. Entonces, los líderes del Lean tienen que ser capaces de las siguientes cosas: analizar la situación actual de la que partimos e implantar indicadores ligados siempre a la mejora continua. Siempre tenemos que estar continuamente buscando algún tipo de mejora. Luego también planificar y llevar a cabo un programa que sea basado en la mejora continua, precisamente, que esté focalizado en suprimir cualquier tipo de despilfarro. También muy importante crear sistemas de control, pues para poder eliminar o minimizar los errores, animar y motivar a los trabajadores acerca de su participación en lo que son los programas de sugerencias. Y también, por último, organizar la aplicación de las técnicas Lean en la empresa, porque todo al final, como hemos dicho, lleva un proceso y un procedimiento.
Entonces, ahora os voy a comentar un poco un tema que me parece súper interesante, que no sé si habéis oído hablar de ello. De todas formas, hay un capítulo dentro del manual de Lean Manufacturing que está únicamente dedicado a esto, que se llama el Lean Six Sigma, que como he puesto aquí es como un paso más, por así decirlo, de Lean Manufacturing, ¿vale? Esto es como un tema más moderno, que está más actual y demás. No sé si habéis oído hablar de ello. Entonces, las empresas que ya tienen implantado Six Sigma se dividen al final en cuanto a la estructura humana que estamos hablando en niveles jerárquicos. Pero esto va en función del nivel de la experiencia, de los conocimientos y habilidades de cada miembro de la organización. Al final, el Lean Six Sigma busca, igual que el Lean Manufacturing, eficiencia extrema, pero ellos lo hacen a través de la estadística. Entonces son más precisos aún. Es como ya te digo, un paso más excelentes todavía. Entonces, para estos rangos de niveles jerárquicos dentro de la estructura humana, se utiliza lo que es el concepto de cinturón y a cada cinturón se le asigna un color. Esto os recordará mucho al karate, por ejemplo, al famoso deporte que va igualmente, cuantos más habilidades y más grados de experiencia tienes, te van dando un cinturón de diferentes colores acorde a eso. Todos sabemos que el cinturón negro sería como lo máximo, ¿no? Pues al final, como veréis ahora, esto está un poco ligado, es bastante parecido. Entonces, el cinturón sería como el grado de experiencia. Y hay, al igual que en judo o en karate, pues negro, verde, amarillo y blanco. Son los cuatro colores principales. Entonces, de esta manera, clasifican al capital humano de una manera así divertida o original. Y como os he estado comentando, que no es casualidad, claro, proviene al final de las artes marciales. Y al final, como os he estado comentando, los colores más oscuros señalan un nivel de experiencia mayor, que es lo mismo que para lo que lo hace el Lean Six Sigma. Mira, aquí lo podéis ver más en este gráfico y dibujo que os he puesto, los 6 roles principales que hay. En un principio vamos a empezar por el nivel, el blanco, el cinturón blanco, que es el que tiene menor experiencia. Pues como veis aquí, el cinturón blanco, ellos empiezan a entender lo que es la estructura, los principales objetivos del Lean Six Sigma, empiezan también a utilizar y a hacer propio pues un vocabulario básico también de esta filosofía. Y al final ellos a los que reportan son a los cinturones verdes y a los negros. El siguiente paso, el segundo, sería los cinturones amarillos. Entonces ellos ya tienen asentados los conceptos de Lean Six Sigma. También reportan a los cinturones verdes y negros, al igual que los blancos, y ya empiezan a recibir formación del Just in Time, que como os he dicho es uno de los pilares al final de esto también. Luego el cinturón verde. Ellos al final ya empiezan a dar los propios cursos de Just in Time, en vez de recibirlos como el amarillo, ellos ya son profesores de Just in Time y ya imparten estos cursos. Al final empiezan ya a manejar también algunos proyectos en esta fase y dependen directamente de los cinturones negros. El cinturón negro reporta al Master Black Belt, que ya es el siguiente, ¿no? Como al cinturón Master dentro del negro. Ya tienen obviamente un nivel de expertise y de experiencia bastante elevado y ya empiezan a ser aquí mentores, coaches y demás. El siguiente nivel, que ya solamente nos quedan 2, que sería el Master Black Belt, ya son personas con bastante experiencia, que ya están llevando ellos directamente pues proyectos, ¿no? De Lean Six Sigma, ya empiezan ellos también a hacer la implementación. Y luego, por último, está el nivel Champion, que obviamente ya son los que tienen más nivel de experiencia de todos, son los que ya más que nada están centrados, ya son drivers, ¿no? de estrategia de las compañías. Ellos están centrados en provocar un cambio cultural en la empresa para que precisamente pues vaya bien, ¿no? Todo este cambio de filosofía. Aquí en esta diapositiva es bastante interesante porque os he puesto un ejemplo, así para que os hagáis un poco la idea de diferentes empresas, los 4 niveles que tienen más experiencia, quitando el blanco y el amarillo, que serían los más bajitos, por cantidad de empleados, para que veáis por volumen, por así decirlo, de una empresa, cuántas figuras de este tipo hay. Por ejemplo, los cinturones verdes, de cada 1000 empleados, que siempre es lo que vamos a utilizar para comparar, hay 50 cinturones verdes. Los negros, de cada 1000 empleados también hay solamente 10. Los Master Black Belt, también de cada 1000 empleados solamente hay uno. Un Master Black Belt por cada 1000 empleados. Y luego el último, el Champion, que es el último nivel de arriba del todo, hay solamente uno por unidad de negocio. Así que nada, es bastante interesante, la verdad, para que veáis un poco cómo se divide. Entonces, nada, os quería preguntar a ver si vosotros conocíais esto de Lean Six Sigma, si el tema este de los cinturones, que la verdad que ya os he comentado que es bastante curioso.
Hay incluso escuelas y demás que se utilizan, vamos, que están centrados en enseñar este tipo de metodologías. De hecho, hay unas certificaciones que se pueden sacar para poco a poco, pues ir evolucionando y puedes ir pasando de cinturón en cinturón, igual que las artes marciales. Así que nada, eso, comentar a ver si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de hacer algún curso de estos de certificación, o si vamos, o si simplemente habéis escuchado hablar de este tema de los cinturones blancos, amarillos y demás en el tema de logística y de Lean. Yo imagino que sí, que algunos sí que habréis escuchado hablar más que nada por eso, porque es un tema que aparte cada vez yo veo que se está poniendo más de moda y que la gente lo pide más. Y es bastante interesante, la verdad. De todas formas, ya os he dicho que luego hay un capítulo dentro del manual de Lean Manufacturing que está dedicado exclusivamente al tema este. Y lo podéis ver más en detalle si tenéis más curiosidad. Muy bien, está comentando que en República Dominicana que ya varias empresas han implantado el Lean Six Sigma. Muy bien. También comenta nuestro compañero Alex que en México es muy común tener únicamente un Green Belt por planta. Claro, yo lo que os he puesto aquí es como una media, que a nivel general, pues por esa cantidad de empleados suele haber esas figuras. Pero bueno, obviamente, por eso es muy importante que cada uno aquí dé su punto de vista, porque la verdad es que sí, es bastante que está a orden del día, vamos, y que cada vez más empresas también lo están implantando. Ya todas las que han sido casos de éxitos de Lean Manufacturing están yendo un paso más allá, como le he llamado a estas diapositivas, para ir a un pasito más, que sería esto de Lean Six Sigma. Bueno, pues muy bien, los que nunca la habéis escuchado, como os digo, si tenéis más curiosidad, aparte que me podéis preguntar en cualquier momento, ya os he dicho que tenéis un capítulo entero dedicado solamente a este tema, así que muy bien. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más, a ver. Ahora vamos a hablar, nos vamos a centrar en los sistemas de incentivos. Sí, está comentando Marvick, volviendo un poco al anterior, que si tendría algo que ver con la certificación de Six Sigma. Sí, exacto. Esto es la certificación, lo que os estaba comentando. Estas certificaciones vas pasando al final y dependiendo del cinturón que te vayas sacando, pues tienes que dar más horas para certificarte o menos. También hay una parte teórica y una parte más práctica, pero sí, exacto. Eso está ligado para sacarte las certificaciones de esto. Cada cinturón es una certificación. Vale, pues entonces ahora, como os he dicho, vamos a hablar de los sistemas de incentivos. Al final, actualmente no hay estandarizado o mediante un proceso una política de incentivos del Lean como tal, por así decirlo, sino que al final en cada empresa, dependiendo de la industria y del sector, pues actúan, la verdad, de manera diferente. Entonces, antes de implantar cualquier sistema de incentivos, obviamente es necesario establecer una serie de objetivos a los que se pretende llegar, sin que se crucen o vuelvan en contra, por así decirle, de los intereses de la propia empresa. Al final siempre tienen que ir alineados los intereses de la empresa con los de los trabajadores. Tiene que ser una relación win-win, ¿no? Que al final es lo más interesante. Entonces ahora vamos a ver un poco los incentivos opuestos al Lean, como cosas que no habría que hacer, por así decirlo, para que fueran incentivos en esta metodología que estamos hablando de eficiencia máxima. Entonces, incentivos por cantidad de producción. Esto obviamente es contrario porque conlleva producir de manera exagerada, un elevado nivel de stock, no se basa en la demanda, con lo cual desde luego eficiente no es nada eficiente. Provoca, como os estoy comentando aquí, stocks elevados e innecesarios. Y al final, exacto, una serie de costes, como por ejemplo de almacenaje, por tener ahí un stock parado que no le vas a dar salida. También los trabajadores solo se centran en producir el mayor número de unidades posibles para conseguir al final más incentivos, únicamente centrándose en eso, con lo cual no está bien. El objetivo común no está alineado el de la empresa con el del trabajador. Luego también hay una serie de incentivos que no habría que hacer en el Lean, que sería por volumen de clientes atendidos. Entonces, este tipo de incentivos hace actuar a los empleados de una manera detallista con los clientes. Al final se fijan menos en lo que es la calidad de la atención. Únicamente van a atender el mayor número de clientes posibles. Entonces, obviamente, esto es como una parte comercial. A cuantas más personas atienda, la recompensa incrementará. Lo único que lo más seguro es que la ecuación será más personas, más recompensa, menos calidad. Ese menos calidad no interesa a la empresa. Entonces no estarían tampoco alineados en este caso.
Entonces, resultado de estos dos casos que no habría que hacer de sistema de incentivos en el Lean, mayor número de errores, los resultados de la empresa son peores y no son rentables, y al final también el cliente tiene una satisfacción menor y que lo más seguro es que no repita en ese mismo sitio. Otro tipo de incentivos que no son adecuados para el Lean, que como recuerdo estamos hablando de casos que no, serían centrarse únicamente en una estación de trabajo pues específica. Al final los empleados pues centran todos sus esfuerzos en el rendimiento máximo de esa estación de trabajo en concreto y le dan una prioridad total frente a otros aspectos. Y eso no es así, le tiene que dar importancia a todo. Entonces, como os he comentado, estos tres incentivos pues no son los adecuados para un sistema de producción Lean en el que estamos repitiendo todo el rato, que lo que estamos buscando son operadores polivalentes que sepan hacer muchas tareas, la eficiencia máxima posible, que no haya despilfarros, que no haya desperdicios. Entonces, estos ejemplos obviamente pues son lo contrario. Entonces, os he puesto aquí que más ejemplos. ¿Os ocurren más ejemplos de incentivos aparte de los que os acabo de comentar? Que os repito, ejemplos que son contrarios al sistema Lean. A ver si alguno me podéis dar alguno más, aparte de los que os he estado yo comentando. Vale, muy bien, Alex, muy bien por tu opinión. A ver si a alguno se os ocurre algún ejemplo más. La verdad es que os he dado yo creo que los más típicos o generales, así que os he hecho pensar un poquito. A ver, vamos a esperar un poco, a ver si comentéis más cosas. Llevar métricas o sistemas de medición. Muy bien, también podría ser. Lo repito, tendrían que ser sistemas o técnicas que se os ocurran que fueran contrarios al sistema Lean. Al final, que fueran formas de incentivos, pero contrarios a esta nueva filosofía. A ver, vamos a esperar unos segunditos más. ¿Vale? Bueno, muy bien, pues entonces vamos a seguir avanzando después de que ya hemos visto una serie de ejemplos y que algunos compañeros han estado también participando y diciendo algunos ejemplos que se les estaban ocurriendo. Al final, bueno, un poco los objetivos que tienen que guiar los incentivos, o sea, los buenos, los que sí que habría que hacer, obviamente, pues hay que conseguir stock mínimo, calidad total, que al final el cliente esté lo más satisfecho posible, mejora continua, el just in time también. Y obviamente, pues eso, entregar a tiempo, pero siempre cubriendo las necesidades actuales de la demanda, no haciendo más ni una sobreproducción, como hemos dicho antes. Muy bien, Carmen, no involucrar a todos los participantes, pues claro, podría ser un error de cara a ser al final una ineficiencia, porque la gente no estaría motivada y desde luego no es un sistema de incentivo para nadie. Muy bien. Bueno, pues vamos ya a seguir avanzando con los últimos temas que vamos a tratar hoy. Que a ver, en algunas empresas no se utiliza al final ningún tipo de incentivo y sin embargo en otras muchas empresas el Lean sí que se está llevando a cabo pues algunas políticas de estímulo. Entonces podéis ver aquí algunas que os he puesto como incentivos por sugerencias de mejora. Estos son los incentivos que sí que hay que aplicar, los buenos, ¿vale? También incentivos por cumplimiento al final de objetivos pues a nivel de equipo, ¿no? Como puede ser la calidad, la entrega en el tiempo y momento adecuado, incentivos también por desempeño individual, correcto, en las técnicas en concreto, como puede ser Kanban, 5S y Junca, incentivos también a la capacidad de polivalencia de cada operario, muy importante, ver realmente qué capacidad tiene cada uno. Y luego también, esto es muy común, un bono anual dependiendo de los resultados de la compañía a cierre del periodo. Entonces, todos los que al final tengan este bono van a estar buscando continuamente la relación win-win durante el ejercicio, durante el año, porque saben que cualquier logro de la empresa, pues al final va a ser también un logro para él en materia al final económica, que en este caso estamos hablando de esto, ¿no? Al final los incentivos pues suelen ser al final en forma de dinero. Entonces, ya para concluir, a modo así para finalizar este tema tan interesante, vamos a hablar un poco de los tips más importantes que hemos tratado para que no se nos olviden.
En primer lugar, formar equipos de trabajo, no grupos de trabajo. Lean es igual a equipos de trabajo. Luego la figura del líder frente a la del jefe convencional, que como ya hemos dicho, el líder forma equipo, el líder motiva, el líder es un coach nato y luego sobre todo una mejora continua basada en las ideas de los empleados, es decir, hacer partícipe a todo el mundo. Y nada, chicos, y ya con esto, pues solamente daros las gracias por haber participado en este webinar y cualquier pregunta que me queráis hacer o lo que sea de los temas que hemos tratado, pues este sería el momento. Os escucho a ver si tenéis alguna duda más o queréis comentar algo. A ver, Alex está preguntando que si existen roles específicos para los miembros de los equipos de trabajo. Normalmente, los equipos de trabajo dentro de lo que es el Lean, no hay ciertos roles específicos, como en el Lean Six Sigma, que ya os he dicho es un paso más, sí que dentro del equipo de trabajo, por el grado de experiencia, hay esos roles que os he comentado de cinturón blanco, amarillo, verde y demás. ¿Vale? Que cada uno tiene un rol diferente. Unos están recibiendo la formación de Just in Time, otros ya empiezan a dar la formación. Pues al final, en lo que es la filosofía Lean, no está tan estructurado, no tiene nombre propio, por así decirlo, cada uno de ellos, pero al final sí cada uno tiene pues una serie dependiendo exacto de la experiencia que también tenga y demás, aunque no se llamen de una forma en concreto porque no tienen nombres, pero sí que cada uno al final lo importante es que sean polivalentes, todos saben hacer las tareas de todos, así que, a ver, vamos a ir contestando más preguntas. A ver, ¿qué está comentando Mónica? Me parece muy bien. No es duda innovador que no solo mejora la calidad del trabajo, sino que mejora la calidad de los lazos de los integrantes del equipo. Exacto, al final es muy importante y por eso a mí también me gusta mucho todo este tema de Lean y demás, porque apuesta al final, pues como hemos estado comentando aquí, por la estructura humana, por el equipo, por la motivación, por el desarrollo de las personas. Luego también nos comenta Silvia que cómo es de importante en Lean lo que son las lecciones aprendidas y las mejoras en la cadena de valor. Pues la verdad es que eso es esencial porque como os hemos estado, bueno, os he estado comentando todo el rato, al final en Lean es mejora continua, excelencia, que no haya desperdicios, con lo cual es muy importante el ir continuamente mejorando todo lo que vayas aprendiendo, pues irlo aplicando y cada vez a más, a más, a más hasta el final, hasta que haya cero desperdicios y eficiencia 100%, que eso sería el objetivo idílico del modelo. A ver, que seguís comentando más cosas. Bueno, luego también aquí entre todos, si alguno pregunta algún tema que queráis responder entre todos o demás, pues claro, también lo podéis hacer. Al final es un debate abierto. No tengo también solo por qué contestar yo. Muy bien, a ver que seguís comentando un poco más. A ver, voy a dejar un poquito más, a ver si os ocurre algún tema. Ah, estáis preguntando que qué es el Lean. Al final, bueno, Lean Manufacturing es producción, significa la traducción producción ajustada, porque como os he dicho, al final busca eliminar el exceso de stocks. Al final, lo más importante, y se podría resumir en una línea el tema del Lean, es que es producir para la demanda que haya necesaria, no más, no producir en exceso para que al final sea lo más eficiente posible. Entonces, bueno, también está contando Giovanna que una serie de técnicas para cambiar la mentalidad de un líder, que siempre debe ser el adulto, claro.
Muy bien, chicos. Bueno, pues si ya no tenéis ninguna duda más, aparte que luego si tenéis alguna duda me podéis escribir al email o lo que sea. Volveros a dar las gracias a todos. Espero que os haya gustado mucho y que os haya parecido interesante este tema y este webinar. Y nada, eso, que muchas gracias a todos y que nos vemos en el próximo.